luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. 2.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos por iniciar. Buenas tardes, Oscar. Bienvenido. Hubo un pequeño cambio. El doctor Héctor no pudo acompañarnos el día de hoy, pero Oscar nos hizo el favor de apoyarnos con un tema pues igual de interesante. Bienvenidos a todos. No sé si podamos proyectar la semblanza para dar lectura y poder comenzar con el trueque del día de hoy. Bueno, dice así: el maestro Oscar Navarrete, especialista en arquitectura y defensa legal aduanera en TLC Asociados, tiene más de 8 años de experiencia como enlace de alta responsabilidad en 2 administraciones del SAC. Es licenciado en negocios internacionales por el Politécnico Nacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio de Instituto Politécnico Nacional de la licenciatura en negocios internacionales. Estudió la maestría de Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en Trailau College, Cuej, Baja California. Durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero dentro de la Administración Central de la Contabilidad y glosa de la Administración General de Aduanas, y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Tras su paso por el SAT, se unió al equipo de TLC Asociados en el área que de estrategia normativa debido cumplimiento. Actualmente se desempeña como especialista en la división de arquitectura y defensa legal aduanera en TLC Asociados. Bienvenido, Oscar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Magda. Perfecto. Denme un segundito nada más para compartir pantalla y iniciamos con el tema de hoy. Claro que sí. Les comparto el tema. El tema será auditorías de comercio exterior y aduanas. Y pues muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por acompañarnos y por tu apoyo. Podemos iniciar cuando estés listo. Perfecto. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por conectarse. Como comentó Magda, hubo un pequeño cambio ahí en la agenda del trueque. En este caso voy a apoyarlos a dar el tema de auditorías de comercio exterior y aduanas. Es algún tema que ya hemos comentado en algunas ocasiones previas. Nunca está de más tener una breve actualización, un recordatorio. No voy a abundar tanto en el fundamento legal. Realmente sería más una actualización de los nuevos puntos que hemos visto en estos últimos meses del año con la autoridad. Llámese tanto visitas domiciliarias, PAMAS, revisiones de gabinete, ¿de acuerdo? Entonces, bien, antes que nada debemos de recordar quién es la autoridad que nos va a fiscalizar y sobre qué acciones o sobre qué temas es donde vamos a tener estas revisiones. Si bien el SAT es la autoridad que nos va a fiscalizar, recordemos que derivado de todas las certificaciones que puede tener una empresa, puede ser que tengamos visitas o actos enfocados directamente a alguna certificación, llámese como la certificación en materia de IVA y IEPS, o bien operador económico autorizado, que son las más comunes que tenemos auditorías, pero
El tipo de auditorías al que yo me refiero o los actos de fiscalización son aquellos que se derivan del postdespacho de las mercancías. ¿A qué me refiero? Una vez que nuestra mercancía cruza la aduana en el caso de las importaciones, la autoridad puede todavía revisarnos que cumplimos con la normatividad aplicable para su ingreso a territorio nacional. Me enfoco principalmente en las importaciones porque en exportaciones son pocos los casos de revisión, ¿de acuerdo? Entonces, si bien tu mercancía ya cruzó la aduana y, por decirlo, cumpliste y no tuviste ninguna incidencia dentro del despacho o dentro de la propia aduana, no significa que ya la libraste, por así decirlo, o que ya no vamos a tener al estar revisando este tipo de operaciones. Todavía contamos con un plazo que voy a mencionar más adelante, en el cual se puede revisarnos todos los documentos para saber si lo hicimos de manera correcta. Y en caso de que no haya sido así, determinar omisiones y en su caso las multas correspondientes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a entender como un acto de fiscalización? Es la facultad que tiene la autoridad de corroborar el cumplimiento de disposiciones fiscales y aduaneras. ¿Ok? Esto lo vamos a tener en el artículo 42 del Código Fiscal. ¿Por qué fiscal y aduanera? Recordemos que varios de los puntos o varias de la información que nos solicita la autoridad ya no solamente es de comercios, tenemos que involucrar a las áreas contables. Llámese por puntos muy sencillos, como en muchas ocasiones la última declaración anual o pagos provisionales, pero ya cada vez encontramos más la relación entre estas áreas, ¿de acuerdo? Entonces no van separados, si bien en estos actos las personas de comercio son las que quedan al frente para atenderlas, es muy importante que las demás áreas se involucren, porque no todo lo van a tener ustedes. Les decía, este plazo es de 5 años posteriores a que la mercancía ya cruzó, que ya tenemos nuestro pedimento, que ya está llegando a nuestro almacén, a nuestra bodega, ¿de acuerdo? Conforme al 67 del Código Fiscal, nos establece el plazo de 5 años que les menciono. Aquí, si bien lo he comentado en muchas ocasiones, todavía es un tema que algunas empresas no manejan de manera correcta. ¿Qué significa? 5 años siempre y cuando sean definitivas. Esto no nos lo dice la ley, pero es el criterio que tiene la autoridad. Entonces, si nuestra operación de importación es definitiva, podemos contar 5 años sí desde el momento en que ya tenemos nuestro pedimento, ¿no? Supongamos de marzo del 2016, los 5 años serán hasta marzo del 2021. O sea, ya no estamos en facultades, ya no nos los pueden revisar. Hasta aquí estamos bien. ¿Qué es lo que pasa con las importaciones de las empresas con programa IMEX, principalmente? Estas empresas, como bien sabemos, su finalidad es de importar mercancía de manera temporal para que sea elaborada, transformada y retornada al extranjero. ¿De acuerdo? Entonces, conforme a los plazos que nos establezca tanto el decreto como la ley aduanera en el 108, y bien, algunos beneficios que tuvimos en su momento de temporalidades con la certificación IVA-IEPS, o bien, ya que actualmente los tiene el operador económico autorizado, debemos de calcular las temporalidades con las que contaba la mercancía. Si tenía 18, si tenía 36 meses. Entonces, regresamos al ejercicio que les decía de marzo del 2016. Si contemplamos que fuéramos una empresa en ese momento triple A, teníamos un beneficio de 36 meses. Es más, si fuéramos A, pero tuviéramos a lo mejor, el pedimento fuera un IN, ¿no? Para ser más claros. Entonces, estos 36 meses son 3 años más a la cuenta. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de marzo de 2016, concluye en marzo del 2019 su temporalidad conforme al programa, el destino con el que le dimos ingreso, y posterior a ese plazo es que ya contamos los 5 años. Si es una interpretación, la ley no nos está manejando ningún supuesto, es muy clara con solo 5 años, pero esta es la realidad en los actos de fiscalización. La autoridad te cuento, te hace el cálculo correspondiente de cada pedimento y sobre eso te dice, ok, feneció y a partir de que feneció el plazo es que yo tengo las facultades. ¿Por qué? Porque te da el beneficio de que todavía podrías haber hecho una regularización, un cambio de régimen, cualquier circunstancia o a darle algún destino a las mercancías dentro del plazo establecido por la normatividad. ¿Ok? Entonces, realmente estamos hablando de 8 años en la mayoría de los casos por el tipo de documentos, ¿de acuerdo? Entonces, ya estas operaciones de 2016 más los 3 años 2019 más los 5 son 2024. O sea, apenas este año estaríamos culminando
el momento en que la autoridad nos pudo haber revisado, por lo menos marzo del 2016. ¿De acuerdo? Entonces, esto hace que las empresas tengan que actualizar o ver de manera distinta las auditorías, porque estamos confiados en los 5 años que les comento. Pero estos plazos adicionales o esta temporalidad que tienen sus propias mercancías es lo que les va a ampliar cuánto tiempo más deben de conocer que después son susceptibles de una revisión. Es muy común que las empresas nos mencionen que eso no es normativamente correcto, que qué podemos hacer para defenderlos, qué escenarios se tienen. Recordemos que las auditorías, y lo vamos a ver más adelante, tienen ciertas etapas que debemos de cubrir. No nos conviene hacer una mención de esta irregularidad al inicio de un procedimiento. Vamos a tener ya un momento de defensa en el que poder argumentar tanto esta discrepancia o esta interpretación como algunas otras que se estén derivando dentro del propio procedimiento, ¿ok? Entonces, de manera general les puedo decir que debemos de atender todos los requerimientos que tengamos por parte de las autoridades, independientemente de si están o no dentro del plazo, si cumple o no con este punto. ¿Por qué? Porque nos van a dar herramientas de defensa más adelante. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bien, dentro de los actos de fiscalización, como lo que les comentaba, me voy a enfocar principalmente en visitas domiciliarias y revisión de gabinete. Recordemos que el 42 del código nos establece varios supuestos o varios actos de fiscalización. Los más comunes y los que tienen todas las empresas, o la mayoría de las empresas, son estos dos. El primero de ellos, voy a iniciar con la visita domiciliaria porque de aquí deriva otro procedimiento. Esta se encuentra contemplada, perdonen, en la fracción tercera del 42. Aquí van a encontrar tal cual lo que nos dice el propio código, ¿no? Entonces, antes de que iniciemos, y les decía, no voy a ser tan normativo en esta presentación, es cómo podemos diferenciar una visita domiciliaria de un gabinete. Como su nombre lo dice, es el acto en que la autoridad los va a visitar a su domicilio fiscal. Recordemos, bien importante, los actos de fiscalización del 42, fracción tercera, se inician en el domicilio fiscal del contribuyente, independientemente de en qué estado se localice. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen varias sucursales o plantas a lo largo del territorio nacional, ¿no? Puede ser que tengan dos en Baja California, otras dos en Nuevo León, alguna más en el centro, entonces, pero vamos a iniciar o se van a iniciar dentro del domicilio fiscal, es muy importante. Y aquí es otro punto, al ser el hecho de que una autoridad te visita o acude a tu domicilio, vamos a tener en cuenta ¿quién es la autoridad que nos está revisando? Yo les dije, sí, es el SAT el que nos va a revisar, pero recordemos que el SAT se subdivide y tiene áreas específicas. Puede ser que nuestra revisión venga directamente de área central, que quiere decir de alguna administración, de alguna central de la administración general, de auditoría, está bien, pero también podemos tener un acto directamente de una administración desconcentrada. En este caso, como yo me encuentro ahorita en Tijuana, puede ser la administración desconcentrada del Pacífico, ¿ok? Y también tenemos el hecho de que algunas revisiones pueden ser ejecutadas a través de las entidades federativas. Recordemos que existe el llamado anexo 8 que faculta a cada estado para ejercer las facultades, en este caso de revisión, enfocándonos en comercio exterior. Entonces, esas tres autoridades son las que nos pueden revisar. En el hecho de la visita domiciliaria, si nos efectúa como tal el estado, el propio hecho de que el Estado o el gobierno del Estado nos audite nos va a limitar un poco a que realmente siento o no, en la práctica no es tan común de que pida permiso a otra entidad para hacer una revisión de los demás estados. Lo puede hacer, sí, pero lleva un proceso más largo y es un poco interno para ellos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con las administraciones desconcentradas? Recordemos que la del Pacífico tiene varios estados que puede fiscalizar, entonces puede ser que tengamos domicilios en Baja California y Baja California Sur y la misma administración desconcentrada nos puede revisar ambos, ¿ok? Y obviamente, si nos viene de administración central, nos puede revisar todos los domicilios que tengamos registrados. Entonces, solo hay que identificar en esta etapa qué autoridad es la que nos está ejerciendo el acto para saber qué tanto alcance puede o no tener dentro de nuestros domicilios, ¿de acuerdo? Ya desde aquí vamos viendo la estrategia o el punto de que tenemos que evaluar.
Esa es la primera circunstancia. Dos, como les decía, la autoridad va a nuestro domicilio. ¿Qué quiere decir? Que los vamos a tener en cualquier momento a partir de que iniciamos el procedimiento dentro de la planta, dentro del domicilio fiscal. Bien importante. Voy a cambiar la línea. Ok. El procedimiento como tal, las etapas, cómo se tiene que desarrollar, lo establece el 46 del código y lo más importante es el plazo, que lo tiene el 46A. Puede durar hasta 12 meses. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si hoy 3 de julio nos notificaron o ya están iniciando una visita domiciliaria, tienen máximo hasta el 3 de julio del 2025 para hacer este cierre. ¿Ok? Les voy a mostrar las etapas más adelante. Posterior al 3 de julio del 2025, es que la autoridad va a contar con un plazo de hasta 6 meses. Entonces ya estamos hablando que vamos a llegar a enero del 2026 para emitirnos la resolución un crédito. Oh, 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 O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. Oh, oh, O'Reilly. Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. Oh, O'Reilly. Auto Parts. Este crédito va a derivar de las incidencias o las presuntas omisiones que la autoridad detectó en estos 12 meses que les comento previamente. ¿Ok? Aquí, cuando nosotros vamos a ver el acto, la autoridad nos tiene que notificar una orden de visita. Es un oficio que va a decir el periodo que nos está revisando y obviamente lo más importante, y por qué les decía lo de sus bodegas o los de sus algunas plantas adicionales en otros estados, es porque la orden propiamente nos va a señalar qué domicilios nos va a revisar la autoridad. ¿Estos domicilios se pueden ampliar? Sí, pero igual te va a notificar esa ampliación, ¿ok? Pero de manera inmediata puede significar cuántos domicilios te va a revisar la autoridad, ¿ok? Entonces, por eso es que lo tenemos al centro de la diapositiva. De aquí nace nuestro acto. Si no tenemos este acto, pues ya es una violación. Realmente no podrían iniciar si no nos notifican esta orden de visita. Como cualquier acto que se notifica, siempre nos van a pedir la presencia del representante legal. En dado caso que no se encuentre, que no pueda atender al personal del SAT, la autoridad tiene que dejar un citatorio y empezar al día siguiente con la notificación de esta orden y ahora sí, ya hacer el procedimiento como tal de la visita. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, la visita es muy particular porque de ella se emana un nuevo acto de fiscalización. ¿Ok? Debemos de recordar que la visita tiene 2 etapas y aquellos que han estado en facultades o actualmente se encuentran en facultades lo han visto. Primero, la autoridad se va a presentar, va a compartirnos nuestras constancias de notificación, de que, bueno, sus constancias de que están facultados para hacer el acto, su vigencia. Revisamos esa parte. Pasemos ese punto. Nos va a decir la autoridad, les voy a requerir ciertos puntos, 10, 12, 20, no hay un número exacto de cuántos documentos nos van a requerir, ¿ok? Pero nos van a dar ese listadito para que se vaya trabajando en recopilarlos y se puedan entregar en el transcurso del día. Y de manera paralela te puede decir, ok, en lo que tú buscas la información, yo tengo que hacer un recorrido de las instalaciones, en este caso, primeramente del domicilio fiscal. Y aquí, cuando se haga el recorrido, la autoridad va a solicitar que se le acredite la legal estancia o tenencia de toda la maquinaria y equipo que él visualice. ¿Qué quiere decir? Si en el recorrido de la planta ellos identifican 40 máquinas más 20 montacargas, en el acta lo van a señalar de esa manera. Un total de 60 casos que necesitan ser acreditados. Recordemos que para el SAT y todas las autoridades aduaneras, la mercancía, con independencia de que sea o no extranjera, ellos presumen que sí es extranjero. Entonces, de primera mano nos van a exigir un pedimento o factura.
Ya de nosotros va a depender al momento de entregar los documentos, decirle, ok, para estos casos es mercancía que fue adquirida de manera nacional, por lo cual solamente cuento una factura con un CFDI. ¿Ok? Pero ya nosotros vamos a hacer esa distinción entregando las pruebas. Bien. Antes de que veamos la línea de tiempo, quiero que tengamos bien definidos estos puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a correr ya con dos actos, tanto la revisión o la entrega, el acreditamiento de la maquinaria y equipo, como las pruebas que nos pidieron. ¿Qué pasa si nosotros no acreditamos la totalidad de los 60 casos que les decía en el ejemplo? La autoridad va a levantar o va a iniciar un procedimiento administrativo en materia aduanera, un PAMA, como bien lo conocemos. Este PAMA va a estar detallado dentro del acta de inicio que la autoridad va a levantar este día que inició el procedimiento, ¿ok? Y la propia acta señala que lo va a hacer, que en el cierre de esa misma acta va a contar como acta final para este procedimiento. Simplemente es para tener delimitado que el PAMA va a correr por separado, mientras que la visita, que es el acto de fiscalización inicial o el principal, va a continuar con su plazo de 12 meses, ¿ok? Eso es bien importante que lo tengamos definido. El PAMA va a existir siempre y cuando nosotros no acreditemos por lo menos un caso. Si acreditamos todo, no va a existir PAMA y en el acta solo va a señalar que encontraron los 60 casos, va a señalar los documentos que entregamos y va a encontrarse la valoración de la autoridad si acredita o no acredita, ¿de acuerdo? Acredita, no hay PAMA y se señala que no hay mercancía pendiente de acreditar, por lo cual no hay embargo precautorio. Cuando sí tenemos por lo menos un caso, se genera este PAMA que les comento y se señala que la empresa queda en depositaria de las mercancías y que estas se encuentran embargadas de manera precautoria por parte del SAT. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. O de la autoridad. Entonces, ya ahí vamos a contar con un plazo establecido para entregar pruebas y alegatos y como tal existe un procedimiento distinto a la visita. ¿Ok? Y me moveré un poquito. Ya, terminamos la parte del activo fijo, entregamos los documentos a la autoridad y ahí también nos va a decir si entregamos todo, qué es lo que entregamos, si nos hacen falta algunos puntos. Voy a comentar algunos de manera más profunda más adelante, pero ahorita es verlos de manera muy general. Ok, esta acta va a listar qué entregamos y qué no. En dado caso que nosotros estuviéramos pendientes de entregar alguno de los 20 requisitos, lo va a señalar la propia acta y la autoridad nos va a dar un plazo de 6 días. Recordemos que para la autoridad y para los actos de fiscalización son días hábiles, muy importante, para contar con estas pruebas, integrarlas y la autoridad va a regresar a nuestro domicilio a recogerlas. Como tal es una visita, les digo, la autoridad siempre va a estar en nuestro domicilio y allí es donde nosotros le vamos a entregar las pruebas. Bien importante, esa es una de las grandes diferencias con una revisión de gabinete. ¿Ok? Entonces, para tenerlo de manera muy ilustrativa, aquí les comparto lo que es el procedimiento tanto de la visita y como lo es el PAMA, que nosotros manejamos en el despacho y con el cual le damos el seguimiento a cada uno de los clientes. Recordemos que como es un procedimiento muy largo, en muchas ocasiones a nosotros como despacho nos puede tocar apoyarlos desde el inicio a la mitad o al final de este procedimiento, ¿no? En cualquiera de las etapas que se ven en la pantalla. Entonces, debemos de entender cómo es que se encuentra dividido, en qué etapa nos encontramos o cómo es que se va a ir desarrollando si estamos iniciando este procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la parte superior o la línea en color verde significa el procedimiento principal, la visita domiciliaria. Y por otro lado, lo que es la línea morada se refiere al procedimiento administrativo, ¿no? En este caso al PAMA. Por eso es que dan de dos colores y tienen su propia línea.
Como les decía, voy a empezar por el más chiquito. El PAMA tiene una duración máxima de hasta 4 meses para que la autoridad emita su resolución. ¿Ok? En este caso, como les decía, en el acta de inicio se va a señalar. Vamos a contar con un plazo de 10 días para presentar pruebas y alegatos. Aquí, como les decía, aparte que es un procedimiento distinto a la visita, ya las pruebas las tenemos que llevar nosotros, empresa, nosotros, despacho, como acreditamiento a la autoridad, es decir, vamos a preparar un escrito, pruebas y alegatos, vamos a listar las cosas, USB o impresos dependiendo cómo es que nos pidan, y se van a entregar, bien importante. Entonces tenemos este plazo de 10 días. ¿Qué es lo que pasa? Ya no vamos a tener más etapas para interactuar de manera oficial con la autoridad, y aquí es donde, cuando nosotros presentamos las pruebas, o bien ya no vamos a necesitar que la autoridad haga una inspección porque levantó algún dato de identificación incorrecto de estas máquinas, es que vamos a tener debidamente integrado el expediente. En este caso, la normatividad señala que una vez que está integrado el expediente es que cuentan los 4 meses, pero es bien importante definir tanto para la autoridad como para las empresas en qué momento está integrado su expediente. De ahí es que corren los 4 meses. La siguiente respuesta que vamos a recibir, o una vez que se finalicen estos 4 meses, ya es la resolución. ¿Ok? Entonces, en esta resolución ya no es algo presuntivo, ya es una deuda como tal. Entonces, aquí es donde el SAT nos va a decir, ¿acreditamos o no acreditamos estos casos que tuvimos pendientes? Y si no los acreditamos, el embargo ya pasa a ser, por así decirlo, definitivo, ya no es precautorio y tenemos que pagar la deuda que nos señale el SAT. ¿De acuerdo? Entonces, aquí van 2 incidencias. Uno, va a ser que la autoridad se puede llevar las mercancías o ya está en el derecho de llevarse las mercancías porque no las acreditamos. Y 2, tenemos que pagar las omisiones derivadas de estas mercancías. Llámese, en este caso, la autoridad va a darles un valor, un ejemplo, 50,000 pesos a una máquina. Sobre ese valor es que nos va a dictaminar omisión de contribuciones, actualizaciones, recargos y multas. Entonces, por así decirlo, se pagan 2 veces las mercancías. Un poquito complicado, pero es la realidad. ¿Ok? Entonces, les digo, esos son 4. Ahí vamos a estar el procedimiento principal. Aquí se voy a dar un poquito más en las etapas. Les decía, empezamos con el acta de notificación o el acta de inicio. Notifica y al cierre de ese día te van a dar tu acta de inicio. Tú la vas a firmar con todo lo que pasó, lo que entregaste, si hubo o no hubo PAMA, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros no entregamos la documentación completa. Aquí en este plazo entre el primer punto y el segundo, que es el acta de recepción, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Permítanme. Perfecto. Ok. Entre estos dos, en el escenario que les decía que no se entregó completo los documentos, es que nos dan los 6 días, la autoridad regresa a nuestro domicilio y levanta un acta de recepción de información. ¿De acuerdo? Entonces, ya, igual termina el día, te levantan esta acta, la firmamos, la persona que atiende la diligencia, y el SAT tiene estos 12 meses que les digo, hasta la puerta donde dice acta final, ¿no? Hasta aquí. Entonces, dentro de estos 12 meses, puede ser que nosotros ya no tengamos interacción con la autoridad, puede que sí, puede ser que tengamos más requerimientos de información, sí, no hay una limitante, que solo van a venir 2 veces a mi domicilio, 3, 4, 10, no existe, las que el SAT considere necesarias. Y por cada visita es que se va a levantar un acta parcial. Esta acta parcial va a ser muy similar a la de recepción de información. Va a indicar qué nos solicitó el SAT, qué le entregamos y se vuelve a firmar, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Igual, si no entregamos pruebas, nos vuelve a dar plazo, regresan y se levantan. Mismo sistema, ¿de acuerdo? Por eso es que no tiene un número definido de cuántas puede haber. Pueden existir o no pueden existir, no hay ningún problema. Posterior a eso, vamos a darle un escenario de que han pasado unos 9, 10 meses de que inició este acto. La autoridad tiene la obligación de notificarte un oficio de invitación para conocer las irregularidades. Se conoce como cita
cita de autocorrección o cita con autocorrección. Realmente no se hace una autocorrección, pero así se le conoce. ¿Qué es lo que pasa? Van a recibir este oficio. Dentro del oficio les puede decir, tienen que, o se les invita al representante legal, a los miembros del consejo, a que acudan a las oficinas de la autoridad. Ahora sí nosotros nos acercamos con ellos para que conozcan las omisiones. Te puede decir un día en específico con una hora, o bien te decir, puedes acudir a partir de que se notifica el oficio dentro de los siguientes 10 días. Entonces ya se tiene que contactar al SAT y agendar la reunión para que nos reciban en las instalaciones. Son los dos escenarios, cita fija o a lo mejor una oportunidad abierta de poderlo plantear con ellos, ¿no? Cuando es más viable para el representante legal. Aquí tiene que acudir el representante, de lo contrario no se podría dar como atendido este acto. En esta cita nos dicen muy general cuál es la incidencia, no retornos, datos generales inexactos, omisión de cuotas compensatorias, lo que haya detectado el SAT derivado de la información que nos pidieron. Ok. Entonces, aquí, el origen de esta cita es para que la empresa tenga una oportunidad de corregirse. Y hasta el propio SAT te lo dice. Si te quieres corregir, este es el momento. No significa que sea el único, pero nos lo señala así en esta cita. Lo chistoso es que no te da montos, no te dice nada, entonces ya tú necesitarías como empresa evaluar, ¿me conviene la incidencia? A lo mejor siento que es mínima. En muchas ocasiones hasta nos pueden proporcionar de manera económica o informal, por así decirlo, una cantidad presunta de incidencia, es decir, no sé, 50,000 pesos, 2 millones, 5 millones, 1,000 millones, dependiendo de la incidencia. Y sobre eso tú evaluar si te conviene o no y hacer ya sea rectificaciones, regularizaciones para corregirte. Entonces, como no tenemos un monto o un detalle concreto de la incidencia, pues es muy complicado para las empresas poderte autocorregir. O sea, no se está cumpliendo con la finalidad de esta etapa del procedimiento. Pero la autoridad lo tiene que hacer, es parte de. Posterior a eso, la autoridad tiene que regresar a tu domicilio y vamos a encontrarnos en esta etapa, la famosa UAP o última acta parcial. Aquí ya va a ser un acumulado, un pequeño resumen de lo que sucedió a lo largo de estos 10, 11 meses. Y la autoridad va a hacer lo que pasó en el acta de inicio, si hubo o no parciales, si nos presentamos o no a la cita de autocorrección. Y nos vaya a señalar con lujo de detalle, ahora sí, las secuencias que tenemos con incidencia. Nos los va a dividir por tipo de incidencia, por ejercicio, y ya vamos a conocer realmente qué secuencia o qué pedimento tuvimos mal. Hasta este momento es que el contribuyente o las empresas es que conocen realmente en qué operaciones están teniendo dificultades o controversia con la autoridad. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Posterior a eso es que ya tenemos un plazo de 20 días, lo voy a subir aquí, para nosotros aportar pruebas o alegatos, pruebas y alegatos más bien, ¿ok? Que a lo mejor la autoridad no revisó bien mi reporte o no se generó de manera correcta mi reporte de anexo 24, o bien puede ser que sea una mala interpretación de alguna legislación, lo podemos plantear también. Entonces, dentro de este plazo nosotros vamos a presentar un escrito en el cual vamos a hacer las manifestaciones correspondientes y le vamos a entregar estas pruebas. Aquí, el procedimiento establece que la autoridad debe de revisar las pruebas, ¿ok? Lo ideal es que las revise y emita un acta final, lo que les decía. Esta acta final tiene que emitirse antes de los 12 meses del procedimiento. No puede ser un día después, ¿no? Pueden ser días antes y puede ser que el procedimiento dure 5 meses, no hay ninguna limitante, pero no los puede exceder estos 12. Eso es muy importante. Entonces, dentro de esta estrategia, dentro del escenario que tenemos en las visitas,
Algunas son factibles de aparte solicitar una prórroga, no siempre se puede, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la autoridad debería de contemplar esta posible prórroga y considerar a lo mejor una notificación 35 días antes de este vencimiento de sus 12 meses. Muchas ocasiones pasa, muchas ocasiones no. Va a depender de la autoridad, no depende de nosotros empresa. Veámoslo de esta manera. Estas notificaciones las realiza el SAT. De ellos depende su planteamiento y su estrategia de cuándo las va a notificar. Entonces, nosotros presentamos las pruebas, la autoridad puede señalar en el acta final si las valoró o no. Hay muchas ocasiones en que la autoridad ya por cuestiones de plazo nos emite la misma la acta final con la información de la UAP, de la última acta parcial, sin revisión, y señala que las pruebas sí fueron exhibidas, pero se van a revisar hasta la resolución. ¿Qué quiere decir? Que al final no nos dio un escenario si desvirtuamos o no, nos quedamos tal cual con la incidencia, el mismo monto. Entonces ya es algo peligroso para las empresas si contamos que existen créditos demasiado elevados en algunas ocasiones, ¿ok? Entonces ya estamos en el entendido que hasta dentro de 6 meses vamos a conocer si disminuyó o no disminuyó nuestra contingencia. Algo riesgoso, como les digo. ¿Por qué? Porque cuando emiten la resolución ya existe la obligación del pago. Hasta ese momento ya hay una deuda fiscal. Aquí ya vamos a entrar a la etapa de los medios de defensa, ¿ok? Para saber si debemos o no pagarlo, o si vamos a optar por pagarlo y defendernos, también es una opción, pero ya nos lleva a un plazo totalmente. Yo me voy a enfocar en la auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, si tenemos un esquema, la propia normatividad nos establece estas etapas, pero cuando se lleven a cabo va a depender de la autoridad y sobre eso es que nosotros vamos a atender las pruebas y también vamos o no a determinar si podemos tener a lo mejor un escenario con una resolución, una previa resolución. ¿Por qué? Porque si en el acta final la autoridad hubiera valorado las pruebas, puede ser que de tus 50 millones y fueron 50 pedimentos, pudiste acreditar 25. O sea, a lo mejor el número no sería tan exacto, redujimos el 50% y nos quedamos solo con 25. Pero si no hay revisión, quedamos con los 50. Entonces ya nos da un poquito más de lucidez sobre qué es lo que tenemos que acreditar. Denme un segundo. Ok. El siguiente acto de fiscalización, como tal les decía, es en la revisión de gabinete. Aquí, el fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 42, fracción segunda del Código Fiscal. Son muy conocidas como revisiones de contabilidad o requerimientos contables, pero realmente están enfocadas a comercio y contabilidad, como les decía, ¿no? Son revisiones en los que la autoridad nos va a notificar el 90% de las ocasiones, ya sea por buzón tributario y muy poquitas que no tengan habilitado esto o por alguna razón el SAT no lo pudo mandar por este medio, es que se van a notificar de manera presencial. Todavía se siguen realizando, pero cada vez son menos. ¿Ok? Entonces, nos van a notificar este oficio, mismo sistema. Van a solicitar al representante si es físico, si no están, dejan citatorio, y al día siguiente nos dan nuestro oficio, nos dan nuestra acta de notificación y este oficio de requerimiento. Si fuera a través del buzón, pues tenemos que abrir la notificación. Aquí pues pueden esperarse un poco, algunos días para abrirlo, no va a depender mucho de la estrategia que se lleve de ese momento para poder saber qué es lo que nos está requiriendo la autoridad. Una vez que tengamos el oficio ya notificado, es que vamos a conocer cuál es lo que nos está pidiendo la autoridad. Como les decía, al igual que en la visita, esta solicitud de información no tiene una cantidad específica. Pueden ser 2 puntos, 10 puntos, 25, 40. Va a depender mucho de lo que la autoridad ya analizó previamente y vio que puede ser causal de alguna incidencia, llámese NOMS, lo mismo anexo 24, porque esa es otra situación. Anteriormente las empresas pensaban o estaban acostumbradas que solo el anexo 24 se te pide en una visita domiciliaria, cuando en revisiones de gabinete también nos los piden. ¿Ok? Entonces no estamos exentos de acreditar el retorno de las mercancías. Bien,
Entonces, al igual que en el procedimiento anterior, y como les decía, la gran diferencia es de que una vez que notificamos el oficio, tenemos el requerimiento, la autoridad nos va a dar un plazo para que nosotros llevemos nuestras pruebas a las oficinas de la autoridad. Nuevamente, vamos a depender quién notificó, qué autoridad nos está revisando. Una administración central, una desconcentrada o una entidad federativa. Y es donde vamos a tener que presentar estos documentos. Ok, este procedimiento, al igual que la visita, tiene un plazo máximo de 12 meses, ¿ok? Y posterior, también cuenta la autoridad con 6 meses para emitirnos nuestra resolución o nuestro crédito donde nos determine nuestra situación. Aquí, yo creo que vamos a ir directo a la línea del libro. Al igual que en la visita, la autoridad puede requerirnos en las ocasiones que ellos lo deseen, no hay una limitante. La diferencia es que aquí no van a ir al domicilio. Nuevamente, si fue una notificación parcial, va a volver el personal del SAT, nos va a dejar otro oficio y hacer un requerimiento. En dado caso de que nos fue por buzón tributario, nuevamente nos va a llegar la notificación, tenemos que abrirlo y ver qué quiere, va a decir segundo, tercero, cuarto, quinto requerimiento, ¿no? Entonces, para hacerlo un poquito más gráfico, como ven, este tiene menos etapas y solamente es un procedimiento si lo vemos de alguna manera. Aquí empezamos con la notificación del oficio, como les decía, presencial o por buzón. No hay diferencia, eso no te va a cambiar nada, simplemente es cómo lo recibiste, pero la atención va a ser de la misma manera, va a ser llevar los documentos a las oficinas de la autoridad. Aquí tenemos la presentación de la información, lo que les decía, el primer plazo que nos va a señalar directamente nuestro oficio. Este plazo viene en el final, casi. Entonces, para que no se les vaya. Después, les decía, puede existir o no más solicitudes de información. Esto queda abierto. No es obligatorio que exista. Puede ser que con la solicitud inicial sea suficiente. Puede ser que necesitamos alguna complementaria. Si regularmente, por lo menos, es la inicial y a lo mejor un requerimiento secundario aclarando ciertos puntos o la información que no se entregó de manera correcta o que se dañó, situaciones que el SAT no la puede abrir, no las vuelve a solicitar, ¿no? No hay ningún tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La autoridad durante estos 12 meses, en teoría, al igual como con la visita, es que va a revisar los documentos, ¿ok? Y nuevamente nos van a citar a las oficinas de la autoridad, que vamos a tener aquí abajo. Vamos a hacer un poquito de eso. Ok, esta cita es similar, tal cual a la que vimos en la visita domiciliaria, es para que el representante legal acuda, conozca las incidencias, tenga la opción o no de regularizarse, a lo mejor todavía no con montos específicos, operaciones que puedan determinar a una toma de decisiones por parte del corporativo, pero les digo, se efectúa, cumple con el procedimiento. Y posterior a eso es que nos van a notificar nuestro oficio de observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, este oficio de observaciones va a ser las de la UAP, si lo vemos de alguna manera. Ya va a contener el detalle de las incidencias, qué es lo que pasó, no los va a dividir. Muy similar, simplemente ya es el escrito. Obviamente, tanto las actas como los oficios de observaciones no tienen un número definido de hojas. Va a depender tanto de la información que nos están revisando desde origen, como las incidencias que se derivan de cada una de ellas. Podemos tener oficios de observaciones de 10 páginas o 10 hojas, y como podemos tener UAPs de 500 a 3000 hojas, ¿no? Un ejemplo. Entonces va a variar mucho de esta situación. Nuevamente, vamos a contar con un plazo de 20 días para otorgar pruebas y alegatos, ¿ok? Y también algunos son o no susceptibles de presentar una prórroga adicional y ya estaremos esperando la resolución o el oficio de conclusión, es decir, si acreditamos o no acreditamos o la incidencia persiste, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, esas son las etapas. Voy a irme un poquito rápido por el tiempo y voy a irme a las siguientes láminas. Había contemplado un poco de las cartas de invitación, pero pues ya nos excedimos. Realmente, recordemos, no es un acto de fiscalización, como su nombre lo dice, es una pequeña invitación
para que las empresas se autocorrijan. Entonces, no es un acto, pero puede ser el inicio. En muchas ocasiones, una carta de invitación puede derivar en una revisión de gabinete. Entonces, deben de atenderse de manera correcta. Vamos a los puntos que les quería comentar y algunas modificaciones que hemos visto a lo largo. Ok, ¿qué hemos visto? Las empresas batallan mucho en el entregar o no los documentos de los casos de activo fijo. Esto va a depender si tienen todo en orden o bien que algunos documentos no siempre van a estar en el domicilio fiscal. Va a llegar el caso. Puede ser que el activo fijo lo guarden en una planta donde esté el 90% del activo y no sea en ese domicilio fiscal. Son situaciones que pasan, pero sí se tiene que tener un control. Entonces, el no entregarlos ya nos dan un punto endeble de que se genere un procedimiento administrativo. Va ligado con el punto de abajo, el no tener la documentación o que la documentación que tengamos no cumpla con los criterios. El tener un pedimento o una factura no significa que vamos a acreditar de manera directa. Deben de subirlo con el corporativo. Para ello es, yo ya pagué en una ocasión, con eso es más que suficiente. No. Si estos pedimentos o estas facturas no traen marca, modelo y serie, si las mercancías lo tienen, no nos los va a considerar el SAT. Oye, que solo trae marca y la plaquita de la máquina traía los tres, no te lo van a considerar. Okay, ya desde ahí vayanlo viendo. O sea, son escenarios que se deben de evaluar previo a un acto de fiscalización, pero las empresas en muchas ocasiones piensan que el tener la factura o el pedimento los va a salvar esta circunstancia cuando no es así. Si alguno de los documentos que acompañan al pedimento trae los datos, muy bien, se entrega el pedimento y sus anexos. Pero si ninguno de los documentos lo trae, vamos a tener el mismo escenario. También, parte de los puntos que hemos observado es que al momento que la autoridad hace el recorrido, el levantamiento de activo fijo, puede ser que por el desgaste, las prisas, se lleguen a confundir algunos datos y este inventario se redacte de manera incorrecta. Es necesario que se evalúe y se revise este inventario. Por un tiempo en muchas ocasiones ya no es factible, pero no significa que más adelante en nuestro escrito de pruebas podamos señalar de, oye, te equivocaste, necesito que regreses al domicilio y modifiques los datos conforme a la placa. Y aquí la otra tiene que regresar y hacer la corrección. ¿Ok? Lo que les decía va muy ligado al otro punto, corroborar la información del acta. Y bien importante, ¿qué les decía en la orden? La orden va a decir cuántos domicilios nos van a revisar. Si nos enfocamos en que ya pasamos la revisión del domicilio fiscal y no estamos visualizando que tenemos otras 4 plantas posibles a que la autoridad vaya, que estén listadas no es garantía de que las revise, pero también ya nos está avisando que sí tienen oportunidad de ir, ¿no? Entonces, prevén, trabajen con tiempo y preparen la documentación de la maquinaria que tengan en cada una de sus plantas. En el caso ya de los documentos que nos solicita la autoridad, es bien importante. Si bien el propio procedimiento nos establece que contamos con un plazo de 6 días, como les decía, y que Claudia debe de regresar a este plazo, ¿qué puede pasar? Puede regresar el día 6 o bien el día 7 o tardar 6 meses en ir a su domicilio. No hay ninguna incidencia. Es a partir del día 6 ellos pueden presentarse. Y pues aquí vamos a depender mucho de la carga de trabajo del autor, va o no va. Actualmente, y ese es el punto más importante y lo que quería plantearles es, si nosotros no entregamos todos los documentos, podemos hacernos acreedor a una multa. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Esta multa no es tan elevada. Y por eso las empresas se confían. Ok, pueden ser 4,000, 20,000 pesos, dependiendo, porque no siempre nos aplican la misma multa. ¿Ok? Pero fuera de lo económico, es qué antecedente estamos dejando a la autoridad. Nosotros estamos afirmando que realmente cometimos una incidencia, que no estamos atendiendo de manera correcta nuestra visita. ¿Ok? En el caso de los gabinetes, principalmente la autoridad puede considerar o tiene el criterio en algunos casos que estas multas o estas susceptibles entregas de multas en 2 ocasiones pueden ser causal de suspensión del padrón. ¿Ok? Porque nos ubican en la causal de no tener requerimientos en 2 ocasiones.
porque si bien la multa señala que es atender el requerimiento de manera incorrecta, o que consideremos que aún y cuando se atendió, el SAT diga, sabes que no era el formato que yo te pedí, o no eran todos los documentos que deberías de haberme entregado. Entonces ya queda un poco de interpretación que se entregó de manera correcta y oportuna la documentación. Por eso es bien importante el hecho de evaluar sus multas, no solamente pagarlas. ¿Qué debes de hacer más adelante? Si tienes que impugnarlas o no, ¿de acuerdo? Otro de los puntos que hemos visto es bien importante y tanto para ambos procedimientos es, si nosotros no entregamos el reporte de anexo 24 y más para las visitas domiciliarias, porque les digo, puede tardar mucho y tenemos la opción de 6 días, la autoridad, aun y cuando el procedimiento está abierto, existen evidencias de que hay suspensión del padrón de importadores, porque va a decir que no estamos contando con el control de inventarios. Y adicional a la visita, pues ya vamos a tener la dificultad de que ya no va a operar la empresa en el temas de comercio porque no van a poder importar. Entonces van a detener su operación tal cual y ahí es donde la empresa empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque obviamente le importa el padrón, entonces va a ser lo imposible para que lo suban o den nuevamente de alta el padrón. Y recordemos, el SAT tiene varias divisiones. Auditoría no es la administradora del padrón de importadores, es otra. Entonces, auditoría le informa a esta área y esta área tiene que hacer la suspensión. Entonces, cuando nosotros buscamos el acercamiento o la empresa tiene esta dificultad, ¿qué está sucediendo? Notificamos al SAT, el SAT, bueno, notificamos a padrón de importadores le dice, yo no los voy a dar de alta hasta que auditoría me diga que ya cumplieron, entonces remite los documentos y es una cadenita, ¿no? Entonces va perdiendo mucho tiempo. No es algo tan fácil de solventar. Entonces, aun y cuando la propia normatividad nos establece que podemos entregar documentación después, por favor, entreguen sus documentos. Entreguen su reporte de anexo 24. Ya no estamos en ese momento de que la autoridad sea un poquito más permisiva. Está aplicando de manera muy tajante las causales de suspensión. Entonces, evítense problemas. La recomendación, y es bien puntual, entreguen todo, entreguen el reporte. Oye, que necesitaba revisarlo. Oye, que a lo mejor sé que por las prisas se generó incorrecto. Puede pasar. Ya vamos a tener una etapa como lo vieron tanto en gabinete como en visita para poder otorgar pruebas y alegatos y en eso presentar el reporte de manera adecuada. Entonces, sí es una causal muy importante, es un escenario que se tiene desde principios de año, finales del año anterior. No era algo que se estaba pasando con todas las dependencias o con todas las áreas fiscalizadoras. Entonces, el también quién te está revisando es si es o no más susceptible de que tengan el criterio de una suspensión del padrón de importadores. ¿Ok? Entonces, ahí, yo sé que aquí ya van a empezar las dudas, los criterios, qué está pasando, qué debo de hacer. Ese es el escenario. No es espantarlos, es comentarles la realidad que estamos viviendo actualmente con los actos de fiscalización. Obviamente, pues otro punto, y deriva de lo mismo, es que su anexo 24 en muchas ocasiones no está bien administrado o tiene deficiencias, o simplemente sí está bien, pero el reporte les digo, se generó incorrecto, ya no hubo opción de corregir. Ya el auditor dijo, ¿lo entregas o cierro la acta? Entonces, recordemos, vamos a tener tiempo para revisarlo, trabajarlo, pero se necesita dar seguimiento de manera interna con la empresa para que se pueda llegar a un escenario favorable en los siguientes meses. Cierren como tal la etapa de ya lo entregué. Sí, ya lo entregamos, pero debemos de seguir viendo a futuro estos 12 meses que tenemos abiertos los procedimientos. Obviamente, pues también los biles de materiales juegan un papel súper importante, porque a lo mejor el reporte sí acredita, pero el bill no está, tiene algunos errorcitos o cuestiones de que no nos van a acreditar. ¿Qué es lo que pasa? Si el bill está mal, aun y cuando el reporte diga que está totalmente acreditado, para la autoridad no tengo una parte importante que es el bill que me permita demostrar las cantidades incorporadas. Entonces automáticamente rechaza toda la descarga o las descargas relacionadas con el bill en específico. Entonces, ya les decía, la causal del requerimiento susceptible de la suspensión del padrón. Ya le adicionamos el tema de no entregar el reporte anexo 24, que ya lo están manejando como suspensión. Entonces, sí, ya estamos un poquito más limitados en ese tema de los documentos, pero preferible seguir operando a que no tengan padrón. Y me lo van a decir todas las empresas que
El tener una suspensión es obviamente dinero perdido para ustedes. Hay más puntos a los que podemos ir revisando, pero quería enfocarme en esos. Me quedan 9 minutos y quería tocar un poquito acerca de qué es Prodecon. Prodecon es un intermediario o es un tercero, es alguien que nos va a ayudar a mitigar la contingencia. Como tal, véanlo como un tercero. Él va a mediar la situación entre el SAT y nosotros, empresa, derivado de lo que tuvimos en la acta final, en la UAP o en el oficio de observaciones. ¿Ok? Aquí, la normatividad en el código nos establece que tenemos hasta 20 días posteriores a que se emita el acta final o el oficio de observaciones para acudir a Prodecon. Nos dice que podemos ir en cualquier momento desde que inicia el procedimiento, pero ustedes evalúen, ¿les conviene ir al inicio o les conviene ir ya cuando tienen una incidencia detectada? Cada escenario es distinto. Hay ocasiones de que sí nos conviene ir al inicio, hay ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, que nos conviene ya que tengamos una incidencia pactada, ¿ok? Puntos que vamos a ganar con Prodecon. Siempre que, ok, se hace el acuerdo conclusivo, se ingresa, vamos a tener un año, hasta un año nos establece la normativa, que ya en la práctica se reduce a 10, 9 y medio o 11 meses en el mejor escenario. Realmente, ¿cuánto va a durar este procedimiento? Para intercambiar información con la autoridad, que la vuelva a revisar y nos emita un criterio o una resolución anticipada. Estas resoluciones nos va a decir ya con lujo de detalle cuál es el monto con actualizaciones, recargos y multas que la autoridad pretende cobrar. Es decir, nuevamente, regresamos a los 50 millones, presentamos pruebas, nos fuimos a Prodecon, las revisa la autoridad y fíjate que ya las revisé y ahora solo me debes 15 millones, más actualizaciones y recargos. Ok, todavía vemos que existen herramientas o que hay deficiencias en la valoración del SAT, presentamos nuevas pruebas, nuevos argumentos, una segunda revisión y dice, ok, fíjate que sí tienes razón. De esos 15, solo me debes 5 más actualizaciones y recargos. Y te da los montos y los escenarios. ¿Qué es lo que estarías pagando con un crédito si cerramos el acuerdo en este momento? Si quieres autocorregirte con una línea de captura o una regularización en su caso, cada uno tiene los montos correspondientes. Entonces, ya les da herramientas de decisión a las empresas, es bien importante. ¿Ok? Ya les comenté el punto anterior. Una ventaja, pues puedes tener mesas de trabajo, sentarte con la autoridad a revisar los documentos y explicarle que él te diga sus dudas, tú les explicas cómo lo estás viendo, cómo se deben de revisar los documentos si tiene dudas en la interpretación o simplemente cómo podemos vincular los documentos que estamos entregando, que en muchas ocasiones también pueden ser tantos documentos que necesitemos un manual ahí explicando paso por paso cómo se deben de revisar, ¿no? Obviamente, este acuerdo conclusivo se tiene que solicitar mediante un escrito. Ventajas que tenemos es que se suspende el plazo, y por eso me regreso a las diapositivas que les decía donde está el diagramita, el esquema. Si bien cuando nosotros tenemos en la UAP o el oficio de observaciones cuentan los 6 meses, estos 6 meses se van a interrumpir. Si lo presentamos al día 2, que les digo, ¿no? Hoy 3 se notificó, el día viernes presentamos nuestro acuerdo conclusivo. A nuestro plazo de 6 meses le vamos a descontar estos 2 días. O sea, no es mucho, pero lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque cuando terminemos el acuerdo, se vuelve a activar el plazo y la autoridad va a contar con ese tiempo todavía restante para emitir la resolución. Ejemplo, hacemos el acuerdo conclusivo y se da como inicio de la fecha 5 de julio. Tentativamente dura 12 meses, entonces hasta el 5 de julio del 2025 vamos a firmar el acuerdo donde se hace el cierre y desde ahí vuelven a contar los 6 meses para que la autoridad emita la resolución, en el cual, si en el acuerdo conclusivo pudimos desvirtuar todas las incidencias, solamente es un oficio de cierre que diga que la empresa se autocorrigió o bien con las pruebas se desvirtuó todo, eso va a decir nuestro oficio. O bien, nos va a emitir ya el crédito por la incidencia remanente que haya quedado dentro de Prodecon. Entonces, nuevamente, pues ya tuvimos el escenario, sabíamos cuánto íbamos a pagar. Obviamente hay que actualizar y recargar por todos los meses que van a pasar, pero ya tenemos un escenario conciso sobre el cual trabajar. ¿Ok? Entonces, por tiempos, son los temas que quería platicar con ustedes.
No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, y lo podemos aprovechar en estos minutos finales. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por tu participación. Veo que Natalia Nava tiene la mano levantada. No sé si guste hacer la pregunta, escribirla ahí en el chat. No veo más que felicitaciones. Creo que les quedó todo muy claro. Perfecto. Bien, vamos a dar unos minutitos a ver si dan la pregunta y si no, pues daríamos por concluido el tema. Mira, si te parece bien, en lo que se deciden a preguntar y nos escriben, le voy a dar la palabra al Vista Antonio Carballido. Vista, buenas tardes. Hola, Magda. Gracias por acompañarnos. Gracias también. Un gusto estar aquí de nuevo ya con ustedes. Maestro Oscar Navarrete, pues muy completo su exposición. Agradecido de toda su experiencia y muchas gracias por compartirnos. Gracias. Que pase muy buena tarde, maestro. Gracias, igualmente. Gracias. Bien. No, creo que no hay preguntas. Pero igual, cualquier situación, pueden mandarnos las preguntas al chat, las vamos a atender más adelante. Y bien, también como saben, pertenezco al área de defensa del despacho. Si bien el líder directo es el licenciado David Morales, nosotros trabajamos en conjunto para atender sus actos de fiscalización. Entonces, si tienen alguno y quisieran que los apoyáramos, pueden contactarnos directamente con el área de desarrollo y ya se canalizaría con nosotros para hacer el seguimiento y el atender estos actos de fiscalización, independientemente de la etapa en la que se encuentren. Por eso es que señalaba el esquema, ¿no? Entendemos que en muchas ocasiones no se puede desde el día 1, pero no significa que tu caso ya esté perdido, ¿no? Podemos apoyarlos y sacarlos de la mejor manera en la etapa en la que se encuentren. Obviamente, pues dependiendo del plazo que tengamos, es la estrategia a seguir y cómo se estarían planteando las opciones. Igual también recuerden que el día de mañana se les va a compartir la presentación y cualquier cosa también pueden escribirnos al correo. Ya le pasamos a Oscar la pregunta. Perfecto. Creo que llegó aquí una pregunta. Sí. En años anteriores se importó maquinaria. No tiene número de serie ni modelo. ¿Qué se puede hacer? Ok, el tema de los activos fijos es un poquito complejo. Primero, debemos de identificar, así lo voy a decir muy a grosso modo, en qué año nosotros lo importamos. Y desde ahí debemos de partir. La normatividad nos pedía sí o no contar con los documentos, o que en los documentos más bien se plasme marca, modelo y serie, porque no es lo mismo importar un activo hace 20 años que importarlo el año anterior. Eso nos va a cambiar todo el panorama. Entonces, tienen que definir bien esos puntos. Si es reciente, ya deberías de haber contado con o haber declarado en tus documentos estos datos de identificación. Lo más viable, si todavía no te efectúan un acto de fiscalización, es que realices ya sea una rectificación o una regularización. Esto va a depender de varios escenarios, porque puede ser que tengas los datos incompletos, factible una regularización o una rectificación, si son hasta 3 caracteres con diferencia, o bien si de plano no tiene ninguno, pues tienes que evaluar un escenario de una regularización y ya declarando los datos correctos. Creo que serían todas. Sí, así es. Pues muchas gracias. Están preguntando que si vamos a compartir la presentación. Sí, se les comparte a todos los asistentes el día de mañana. Se les envía su correo electrónico. Así es que sí la van a tener con ustedes. Pues muchas gracias, Oscar. Gracias por todo tu apoyo, como siempre. Excelente presentación y gracias por estar siempre con nosotros. Gracias a todos por habernos acompañado y haberse quedado, aún con el cambio de tema. Muchas gracias. El doctor Héctor va a estar con nosotros el siguiente mes. De acuerdo. Pues muchas gracias. No sé, Isaí, si nos puedes ayudar con el reconocimiento. Y dice, hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Oscar Navarrete por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Auditorías de Comercio Exterior y Aduanas, el día 3 de julio del 2024. Muchas gracias a todos, muchas gracias Vista por acompañarnos y nos vemos el siguiente lunes.
Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.